Y en los talleres que usted dice, ¿cómo va a ser? Ya, por ejemplo, hoy día les voy a dejar, ya, vamos a explicar, vamos a ir adelantando el taller el día de hoy. Hoy día les voy a dejar un paper que tiene aproximadamente 8 páginas, 7 páginas más o menos, ¿ya? Que trabaja en equipos. Entonces, en equipos, van a trabajar en equipos, por eso les estoy diciendo que vayan integrándose, vayan formando equipos de ustedes de 5 integrantes, y les voy a pedir que generen diapositivas para una presentación que van a exponer. ¿Cuántas diapositivas? Les voy a pedir de entre 10 a 12 diapositivas. 10 a 12 diapositivas donde van a reconocer ciertos términos que vamos a trabajar el día de hoy, que está relacionado al tema. Ya está relacionado al tema de hoy. Entonces, la presentación va a tener, por ejemplo, en este caso yo espero dejar el trabajo antes de las 10, porque de 10 a 10, en este caso cuando son horas continuas, siempre hay una hora de refrigerio pequeña, son una hora de break, ¿no? Para uno levantar, tomar algo, refrescarse. Entonces vamos a dar un break de 20 minutos, ¿ya? De 10 a 10 y 20 hay un break. Entonces yo espero darlo el trabajo antes del break, espero que sí, dejarle el trabajo. Entonces eso me va a permitir que ya ustedes, bueno, ven la manera si ejecutan su break o comienzan a hacer el trabajo. En este caso, se les da una hora, ¿no? Una hora para que puedan ustedes hacer el resumen, distribuirse y ya generar las diapositivas. Una hora para que estructuren sus diapositivas, y de ahí comenzamos al azar, como veníamos trabajando el ciclo anterior, ¿no? Al azar con respecto al equipo que va a comenzar, ¿ya? El equipo que va a comenzar al azar, y de ahí expone, ahí sí le doy libertad que cualquiera del equipo pueda exponer, ¿no? O capaz todos del equipo exponen, pero si tienen un tiempo de exposición, ¿no? En este caso, si yo veo que son 6 equipos, por ejemplo, 6 por 6 son 36, más que me demoren 6 minutos más, 42 minutos. Ya estaríamos hablando de una hora aproximadamente. Entonces yo debo comenzar la exposición a las 11, más o menos, 11 y 10. 11 y 10 debo estar comenzando la exposición para que termine todos los equipos. ¿Ya? Entonces ahí los equipos todos se expondrían, solamente que en el momento de la exposición dejo la libertad de que un integrante o todos los integrantes, lo que sí quiero que me cumplan es el tiempo. El tiempo, y que yo observe las diapositivas, las diapositivas que esté todo lo requerido, lo que se ha requerido. Ahora, esas diapositivas, antes de comenzar a exponer, tienen que estar subidas en el SAMweb. Yo les voy a decir, a ver chicos, ya, comencemos a ingresar, la tarea ya está habilitada, suban al SAMweb. Tienen 10 minutos para subir. Todos no tienen que subir, solamente el líder de equipo, ¿no? O un integrante de equipo sube nada más la información. Entonces, de esa manera ya la información está en la plataforma, la tarea está cumplida y comienzan ustedes a... ¿no? Ya, entonces, todo en el horario de clase en el caso de los talleres. No sé si pude absolver su duda o hubiera alguna consulta más. ¿Alguna consulta más? No, Bien, profesora, gracias. creo que sí está, ¿no? Ya, bien, entonces vamos a comenzar para no demorar. Bueno, como sabemos, el curso es Química Analítica Cuantitativa, y el día de hoy vamos a ver Introducción a la Química Analítica Cuantitativa, ¿no? Como logro de la sesión, bueno, al finalizar la sesión el estudiante desarrolla un taller, como les digo, un taller que va a ser expuesto en base a los términos, ¿no? A la aplicación de la química analítica cuantitativa. A ver, chicos, esta información que estoy compartiendo aquí, ¿tienen idea de dónde ha sido extraído? A ver, capaz alguien ha leído información. Cuando yo les pregunto instrumentos de gestión ambiental,
instrumentos de gestión ambiental. ¿A qué me refiero? Me escucho, creo. A los instrumentos que miden la calidad del agua, del aire, a esos. Ya, ¿y cómo se llaman a esos instrumentos que miden la calidad? Ay, sí, no lo he investigado. Estándares, ¿no? Estándar de calidad ambiental que están relacionados a los ECAs. A los ECAs. ¿Cuántos ECAs existen en el Perú? ¿Cuántos tipos de ECAs existen en el Perú? 5. 5, ¿no? A ver, mencióneme cuáles son los ECAs. Para agua, aire, suelo, ruido y radiaciones no ionizantes. Radiaciones no ionizantes, correcto, ¿no? Existen 5 tipos de ECAs acá aplicativos en el Perú, pero no es el único instrumento de gestión ambiental, gracias, sino también existen los límites máximos permisibles. En el caso de lo que son cuerpos receptores, se contrasta contra el ECA del agua. En el caso, por ejemplo, de un efluente, o sea, algo puntual, que yo sepa que una industria está haciendo vertimiento, antes de ser vertido como tal, sabemos que va a ir a un desagüe industrial de ese tipo, pero como tal se contrasta con los límites máximos permisibles. En ese caso, las empresas, las industrias tienen que hacer un tratamiento, ¿no? O un tratamiento que puede ser físico-químico, físico o químico, dependiendo básicamente qué parámetros están escapando fuera de lo que es este instrumento de gestión ambiental, que son los límites máximos permisibles. Entonces, aquí tenemos 2 tipos de instrumentos, que es el LMP, los límites máximos permisibles, y los ECAs. ¿No? Esta información ha sido extraída del ECA del agua. ¿Y cómo observamos que tiene que ver con química analítica cuantitativa? Pues sabemos que la química analítica cuantitativa es básicamente todo lo referente a cantidades, ¿no? Cálculos. El ciclo anterior era cualitativo, identificar analitos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de una marcha, ¿no? De analitos donde haya una muestra, por ejemplo, plata. A ver, si hay plata, plomo y cobre. Supongamos que en una muestra te dicen que hay plata, plomo y cobre. Y yo adiciono ácido clorhídrico 6 molar, unas gotas o cierta cantidad pequeña. ¿Quién precipita? ¿O nadie precipita? ¿Quién o quiénes precipitan? A ver, los jóvenes que hicieron el grupo 1, perdón, no, en la familia de La Plata. ¿Quién precipita? ¿El cobre, la plata? Precipita en este caso la plata, ¿no? La plata, sí, como cloruro de plata. El plomo también puede precipitar, pero el cobre no. El cobre todavía tengo que hacer otro procedimiento con ácido sulfídrico, con otro ácido más, ¿no? Y para su identificación posterior. En ese caso, por ejemplo, era cualitativa. Ahora, más allá también vimos lo que era formación de complejos, ¿no? Para la solubilidad, KPS, con respecto a lo que es productos de precipitación, ¿no? En la parte de celdas, la parte de lo que es electroquímica también, ¿no? Recubrimientos, ¿se acuerdan que era en las leyes de Faraday, ¿no? Masa equivalente que se puede depositar en un electrodo. Entonces, ahí básicamente, si bien hemos visto algunos problemas que involucraban cantidades, pues básicamente la química analítica cuantitativa, ¿no? Ya es determinar más allá de las especies o analitos, está relacionado a las cantidades, concentraciones.
Entonces, estas concentraciones, por ejemplo, aquí en lo que estamos compartiendo del ECA del agua, es parte, porque es más extenso, ¿no? Estamos viendo que son para 3 tipos de aguas diferentes de donde provienen. Categorías A1, A2, A3, ¿no? A1, aguas que se pueden ser potabilizadas con desinfección, aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado. Tenemos los parámetros, en este caso, o analitos, si quisiéramos ver desde el punto de vista del curso, analitos, concentraciones, y el níquel, por ejemplo, si proviene de las aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, como máximo yo puedo tener 0,07 ppm, ¿no? O miligramos por litro. Entonces, vemos aquí y contra eso contrastamos. Contra esos valores, si yo quiero hacer si quiero saber que estoy dentro del cumplimiento, por ejemplo, de los estándares de calidad ambiental para ese tipo de proveniencia de agua, entonces tengo que contrastar con este valor. Entonces, aquí tenemos información de cantidades, concentraciones de parámetros o analitos, ¿no? En el caso aplicativo ya de carrera. Entonces, para esta parte necesitamos manejar definiciones previas o términos. Nosotros trabajamos aquí en lo que es un muestreo. ¿Qué es un muestreo? Un muestreo básicamente es un primer paso del análisis químico, ¿no? Y es conseguir una muestra representativa de lo que quiero medir. La muestra tiene que ser representativa. Pero a veces el requerimiento de una muestra no solamente es que sea representativa, sino también requerimos que la muestra sea homogénea. Homogénea. Sabemos que podemos tener muestras heterogéneas, pero ¿cómo llegamos a la homogeneidad? Entonces hay un proceso, hay un paso o una serie de pasos que mediante lo que son operaciones unitarias, ¿no? Se puede llamar de esa manera, yo puedo conseguir ese tipo de muestra homogénea. Entonces, la muestra siempre tiene que ser representativa y de preferencia homogénea. En el caso de la especie es cualquier sustancia química de interés. Cualquier sustancia química de interés. Y a veces ustedes saben, ya creo que ese término también lo hemos visto el ciclo anterior un poco, de lo que era enmascaramiento, ¿no? Cuando básicamente un elemento presentado como ion, o que puede estar como ion, interfiere en el análisis para determinación de un analito o de una especie de química. En este caso, si yo quiero determinar calcio, y el agua procede, en este caso, de un lago. Hay indicios en las aguas del lago que tienen dentro de lo que es su componente químico iones de aluminio. Entonces, ese aluminio puede causar interferencias. Entonces, ¿qué se hace? Enmascarar. ¿No? Enmascarar. Y para eso, si bien nosotros tenemos que, para determinación del calcio, tenemos que trabajar con EDTA, ¿no? ¿Se acuerdan que era EDTA? Ácido etilendiaminotetracético. Sí, así muy bien. Ácido etilendiaminotetracético, ¿no? Entonces, básicamente, se utiliza mucho en lo que es complexometría, titulación, volumetría, ¿no? Entonces, tendríamos para determinar calcio, teniendo en cuenta que, o sea, para nosotros, siempre que analizamos, tenemos que tener información de dónde proviene la muestra. Aunque la persona a veces quien trae la muestra también tiene que tener referencias en el sentido, ¿no?, de qué posibles iones se encuentren. Pero capaz dentro de los iones que él sabe que tiene esa muestra, solamente manda a analizar 2 o 3. Y tiene desconocimiento que los otros restantes, algunos de ellos, pueden interferir. Entonces el analista tiene que tener conocimiento de dónde proviene la muestra, para poder tener una información previa, ¿no?, de qué posibles iones estén presentes, y como tal, pues, hacer, ¿no?, una determinación rápida, capaz, ¿no?, de una manera cualitativa, nada más por color, que tenga presencia de aluminio, y de esa manera, sabiendo que tiene, ¿no?, indicándose en este caso, entonces se comienza a enmascarar. Hay algunas análisis básicamente para asegurarnos, por más que no tuviera, le hacemos reaccionar con fluoruro, ¿no? Pero profesora, puede interferir. Si por más que tenga poquitita concentración de aluminio, trifluoruro de aluminio se formará,
pequeña concentración, pero ya no interfiere esa cantidad pequeñísima de aluminio que puede ser muy sensible, por ejemplo, para la determinación del calcio. Entonces, aquí tenemos que hacer un enmascaramiento, ¿no? Un enmascaramiento. Trabajar con el aluminio, hacerle reaccionar previamente con el fluoruro para formar el trifluoruro de aluminio y de ahí recién hacerle reaccionar al calcio. También tenemos que tener en cuenta que viene a ser un análisis, ¿no? Análisis, medir la concentración del analito, medir la concentración del analito en varias alícuotas idénticas, ¿no? O sea, ser repetitivos básicamente. ¿Cuántos en química? Siempre hemos dicho que son 3 mínimo, ¿no? 3. Entonces ahí siempre estos valores, sean titulación, sean gravimetría, que son menos métodos clásicos, los valores determinados, ¿no? Si provienen de una misma muestra, los valores entre ellos deberían ser muy cercanos, a eso le llamamos nosotros precisión. Si lo contrastamos contra el valor real, debería haber exactitud. Pero cuando nos mandan a analizar, a veces no tenemos referencia de su valor real. Entonces, ¿qué buscamos? Nosotros nos guiamos mucho de la precisión. O sea, que los valores entre los determinados, entre ellos, o lo que yo haya gastado en volumen, básicamente, los valores estén muy cercanos entre ellos. Entonces, aquí siempre hacer alícuotas idénticas, ¿no? La finalidad de las medidas replicadas, las medidas repetidas, es establecer la variabilidad, la incertidumbre del análisis, ¿no? Siempre va a haber una incertidumbre en el análisis, entonces tratamos básicamente de ver, ¿no? Establecer la variabilidad, cuánto varía, cuánto más, menos, o en qué rango se encuentra, ¿no? Y evitar el riesgo de un error grave si se hiciera un análisis con una sola alícuota, porque haces una sola vez y dependiendo capaz, no sé, hubo una mala preparación del reactivo y te confiaste con esa información, o qué podría suceder, capaz una mala determinación del peso, la balanza no estuvo bien calibrada, las ventanitas, a veces por esas balanzas analíticas tienen ventanas en el entorno, tienen unas urnas, ¿no? En unas urnas, entonces a veces puede estar una de las ventanas abiertas, hay una mala determinación de lo que es el peso. En algunos laboratorios nosotros tenemos solamente un área para pesado, ¿no? Y esa área para pesado solamente entramos así, como su propio nombre lo que le dice, para pesado, para pesar nada más. Somos breves, salimos, entramos, una puerta corrediza para pesar en una balanza analítica y nos retiramos rápidamente, ¿no? Entonces, hay otros laboratorios que no. Entonces, la balanza está al costado, no sé, de un tamizador, al costado entonces, o de una centrífuga. Entonces, también los equipos tienen ubicaciones específicas. No es que se le ponga arbitrariamente, no. Tienen ubicaciones específicas y siempre hay que tener mucho cuidado qué equipos consideramos al entorno uno de otro. La incertidumbre, ¿no?, de una medida es tan importante como la medida misma, porque nos indica la fiabilidad de la medida, ¿no? Entonces, para poder acá disminuir o identificar lo que es la variabilidad de la incertidumbre, hacemos por eso corridas experimentales replicadas. La preparación de la muestra, ¿no?, es un proceso destinado a convertir la muestra representativa en una forma adecuada para el análisis químico, porque a veces no es tan sencillo, ya tengo la muestra y lo analizo, agrego tal reactivo y lo analizo y determino. No, a veces tenemos que preparar la muestra. ¿Cómo? Tenemos que regular pH, ¿no? Puede ser que el procedimiento me indique que yo tenga que tener un pH menor que 2 y como tal tengo que adicionar cierto ácido. O capaz la muestra es sólida y es heterogénea, entonces tengo que triturar, tengo que tamizar, ¿no? Y secar capaz previamente antes de hacer ese muestreo porque la muestra me vino húmeda del suelo. O puede ser que necesito identificar ciertos analitos, pero como interferentes tengo aceites y grasas. Entonces capaz tengo que hacer una extracción previa de esos aceites y grasas para después recién hacer el análisis del sólido. Y porque en el sólido se encuentran los analitos que estoy buscando. Entonces hay una preparación de la muestra, ¿no? Hay una preparación de la muestra que tenemos que tener en cuenta, incluso para yo
en lo que es la preservación también, ¿no? Tomé una muestra de agua, de río, y quiero llevarlo, capaz estoy en provincia y quiero mandarlo a Lima, y como tal tengo que mandarle con los requerimientos de preservación, ¿no? A cierta temperatura, en un cooler, ¿no? En ciertos tipos de botellas, o capaz a veces lo llevo a los laboratorios y el laboratorio no me lo va a analizar ese mismo día, sino más bien tiene considerado realizarlo después de 2 días, ¿no? Y vamos a ver ahí una tablita que tengo posteriormente, donde cuáles son los cuidados de la preservación y cuántos días yo la muestra puedo tenerlo refrigerada, ¿no? O a ciertas condiciones. Entonces, hay laboratorios que, por ejemplo, la muestra, si bien no puedes llevar el mismo día que tomaste la muestra, pero no te lo analizan ese mismo día. Entonces, como tal, hacen un procedimiento de preservación y después recién hacen el análisis respectivo, ¿no? Y otros que son la preparación de muestras, si bien pueden estar referidos también con respecto a concentraciones bajas de analito, ¿no? Entonces, en esos casos podemos adicionar un reactivo para que básicamente se forme otro compuesto con el objetivo de que su detección sea más sensible, ¿no? Como tal. También ahí me han escuchado hablar del término sensibilidad, ¿no? Sensibilidad, cantidad, concentración mínima que se puede determinar. Exactitud, proximidad de una medida a su valor real. Precisión, concordancia entre 2 o más valores numéricos, resultados obtenidos de forma idéntica. Eso hay que tener cuidado. Resultados obtenidos de forma idéntica. Como yo les decía, si bien en los procedimientos nosotros tenemos estipulado adicionar, no sé, 2 mililitros de ácido clorhídrico 6 molar, después adicionar capaz algún otro reactivo, ¿no? Hacerlo, darle un tiempo de decantación, bueno, eso se tiene estipulado en el procedimiento, pero siempre también tenemos que tener en cuenta la preparación de las soluciones, ¿no? He tenido varias veces oportunidades en los trabajos que cuando había problemáticas, cuando un analista se retiraba, una persona que trabajaba en el laboratorio se retiraba, y por ejemplo, dejaba a mitad del trabajo, ¿no? En el sentido que capaz había una muestra y le pedía la continuidad a otro analista que continuara, ¿no? Y capaz la determinación, por ejemplo, de volúmenes o de masa o de absorbancia, o sea, no tenía relación proveniendo de una misma muestra. A veces te dicen, ¿sabes qué? Yo he traído de este punto 1, tengo 5 puntos en análisis para mi tesis o para mi trabajo de lo que es a veces de la parte regional, te mandaban información para analizar, perdón, y te decía, ¿no? Tengo 5 tomas de muestra y bueno, es considerada en un mismo punto, en una misma área, ¿no? Y bueno, entonces, teniendo esa referencia, lo que se esperaba es que la concentración, siempre y cuando no haya gradiente, ¿no? De concentración, que se esperaba que más o menos que las concentraciones estén, los que nos salgan, que haya precisión entre ellas, ¿no? O sea, son muy cercanas. Pero pasaba hay veces que por el horario se retiraba un personal, entraba el otro, ¿no? Y continuaba el trabajo, y a veces lo peor era que se acababa un reactivo y tenía que prepararlo, ¿no? Entonces no había secuencia, en el sentido de no encontrábamos una precisión en las determinaciones. Entonces, en esos casos, a veces generaba más trabajo en el sentido y pérdida de tiempo, ¿no? Porque tenía que comenzarse de cero, de vuelta, ¿no? Gastábamos muestra, gastábamos reactivo, entonces ahí hacíamos ciertas mejoras, ¿no? Por eso en los laboratorios a veces es muy importante identificar quién está preparando, por ejemplo, las soluciones. Colocamos la fecha, si no lo colocamos en el envase, lo tenemos identificado, ¿no? En una parte, en una ficha. Entonces sabemos quién es el analista 2, quién es el analista 3, ¿no? Sabemos quién ha preparado la muestra. Entonces, la precisión, ¿no? Y la selectividad. Capacidad de un método para determinar analitos específicos con interferencias de otros componentes, ¿no? Hay que ser selectivos en el método, ¿no? Entonces aquí vemos ejemplos. Por ejemplo, entre ellos, si bien están muy cercanos estos valores, hay precisión, pero no exactitud. Aquí le están considerando como que la exactitud sea
es que están en ese entorno. Aquí sí es exactitud y preciso, pues, entre ellos, ¿no? Entonces, en la parte de los análisis, si bien no tenemos nosotros el valor real, pero sí tenemos lo que buscamos es precisión. ¿Ya? Lo que sí buscamos es precisión. Entonces, en un proceso analítico puede definirse como una serie de operaciones que separan la muestra de los resultados, ¿no? Un proceso analítico es básicamente una serie de operaciones. A partir de la muestra, obtener unos resultados. Pero como tales, hay operaciones por medio, ¿no? Etapas que tenemos que saber realizar. ¿Cómo van? De la toma de muestra, la preservación, como les decía, los tratamientos, ¿no? Aplicación de técnicas separativas, como la cromatografía, por ejemplo, puede ser, el desarrollo de reacciones analíticas, etc. El segundo paso del proceso analítico requiere el uso del método analítico de determinar qué puede ser el método de análisis, o sea, la técnica de análisis. La técnica de análisis puede ser clásico o instrumental, ¿no? Ahora, también aparte del clásico e instrumental, estoy considerando una clasificación que es de separación. Entonces, el día de hoy vamos en la parte de la aplicación ya del paper, identificar si una técnica es clásica, instrumental o de separación, ¿no? Y aquí abajo las características básicas del proceso analítico, que son sensibilidad, selectividad, precisión y rapidez. A ver, ¿qué podemos decir? Les voy a dejar aquí en información para que les voy a pedir su comentario. Con respecto a la imagen. Vean bien la imagen para pedir su comentario. Bien, jóvenes, entonces, a ver, ¿qué podemos mencionar sobre la diapositiva, la imagen? Bien, vamos a pedir la participación de uno de ustedes entonces. Bolívar, buen día. Bolívar. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Bolívar, a ver, con respecto a la imagen, toda esta serie de etapas, ¿a qué se refiere? Toma de muestra, pretratamientos, procesos separativos, reacción analítica. Profesor, para hacer un análisis del anarito. Ya. ¿Qué vendrían a hacer entonces? Más que todo para identificarlo, ya que hacemos una toma de muestra del analito en sí. Supongo que será dentro de puede también ser dentro de un compuesto o una mezcla. Ya, a ver, entonces retrocedemos. Gracias, Bolívar. Vamos a retroceder. Entonces, ¿qué venía a ser? Es un proceso, como sabemos, es un proceso, ¿no? Un proceso analítico puede definirse como una serie de operaciones que separan la muestra de los resultados.
Entonces, toda esta parte sería un proceso analítico, lo que hemos estado observando. Un proceso analítico que básicamente separa la muestra de los resultados. A partir de una muestra quiero obtener resultados, pero ¿cómo llego a esos resultados? Haciendo un proceso analítico. Hay un proceso analítico promedio que involucra operaciones como toma de muestra, pretratamiento, procesos separativos, reacción analítica, de identificación, ¿no? En algunos casos, si es, por ejemplo, la técnica de análisis instrumental, que vendría a ser espectrofotometría, de absorción atómica o espectrofotometría o ultravioleta visible. Entonces, por ejemplo, ahí hay una medición o una emisión de señal, ¿no? Señal analítica, que le llamamos. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de lo que son técnicas instrumentales, estaríamos hablando de este tipo, manejo de tratamiento de datos, ¿no? Después de haber obtenido nuestros datos de análisis, ¿cómo manejamos, ¿no? Esos datos? En el sentido capaz, todas las corridas experimentales, yo puedo haber hecho por cada muestra, no sé, 5 corridas experimentales, pero de las 5, 4 solamente ha habido precisión entre ellas. Entonces, una de ellas no entra dentro de lo que es el tratamiento de datos. Ahí ya trabajamos con la parte estadística y los resultados, ¿no? Lo que buscamos en lo que son las características del proceso analítico es la sensibilidad, la selectividad, la precisión y la rapidez en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Porque sabemos que capaz hay determinaciones, por ejemplo, en el caso de DQO, que es la demanda química de oxígeno, anteriormente todo se hacía por volumetría. Teníamos que tener el agente oxidante, ¿no? Dicromato, ácido sulfúrico, pero en la actualidad, por ejemplo, para analizar DQO, ahora han salido, bueno, no recién, ya añitos, ya han salido lo que es en el mercado equipos a base de colorimetría, ¿no? Y un reactor previamente, te venden todo junto, un reactor chiquitito, ¿no? Donde tú colocas los tubos a cierta temperatura, ya no utilizas insumos para titulación, más bien ya te venden los tubitos listos, ¿no? Para solamente adicionar cierta muestra de agua, por ejemplo, que ha sido preservada, ha habido una manipulación con respecto al pH, por ejemplo, en el caso del agua, sí, pero tú adicionas, ¿no? Ya te vienen los tubitos listos solamente para vertirlo. Y lo agitas y lo colocas al reactor. El reactor puede estar media hora a cierta temperatura, después sacas eso, dejas que enfríe y el colorímetro, y de frente ya la lectura. En cambio, antes era un proceso más complicado, por ejemplo, quien quiere hacer un proceso de volumetría. Pero, ¿qué dificultades? Bueno, básicamente es la parte económica, ¿no? La parte económica también es un factor a tener en cuenta. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de la rapidez, ya con este método, ¿no? De análisis de DQO mediante lo que es colorimetría, es más rápido. Lo que sí es un poquito más caro en el sentido, por ejemplo, de adquirir ese colorímetro o esos tubitos que vienen preparados ya listos con los reactivos, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, definitivamente. La sensibilidad sí hay que tener cuidado, porque dependiendo mucho de que si hay trazas, ¿no? No hay capaz la cantidad, a veces hay ciertos métodos, como los métodos clásicos, que más fácilmente se observan cuando las concentraciones son de los analíticos que quiero determinar en una muestra son un poquito más altos, ¿no? Hay valores ya estipulados, y cuando ya hay trazas, ¿no? Entonces tenemos que tener un equipo más sensible. Tal. Entonces, en esos casos nos puede ayudar, por ejemplo, el método instrumental, ¿no? Y capaz previamente pasarlo antes por un método de separación como una cromatografía. Yo dentro de un trabajo de investigación puedo utilizar 2 tipos de técnicas. Una para separar previamente y otra recién para poder determinar, ¿no? Entonces, ustedes también tener en cuenta, ¿ya? A ver, seguimos. Entonces, en el análisis químico cuantitativo, cuando hablamos de peso o volumen de una muestra, mediante lo que es análisis químico cuantitativo o análisis cuantitativo, estaríamos hablando de un método clásico, ¿no?
método clásico. ¿Se acuerdan peso que era? ¿Cómo se llama el término cuando nuestros análisis eran en base a la parte de los pesos? Bulometrías. Gravimetría, ¿no? Aquí está, gravimetría. Y También volumetría, volumétricas. exactamente, volumetría, ¿no? Método clásico, gravimetría y volumetría. Métodos instrumentales se basan en propiedades físico-químicas de los analitos, ¿no? En estos casos, espectroscopía, electroquímicos, celdas, ¿no? Celdas, procesos electroquímicos, reacciones oxidorreducción, espectrofotometría también, ¿no? Espectrofotometría de absorción atómica, espectrofotometría ultravioleta visible. Esos son métodos instrumentales. Cuando hay señal analítica en base como una radiación de luz. En el caso de los métodos de separación, serían el más representativo la cromatografía, ¿no? La cromatografía es un método bastante aplicado con respecto a la separación de los analitos. Entonces, estos métodos o técnicas también se le dice, ojo, clasificación de métodos o técnicas. Entonces, eso va a ser una parte de lo que también yo les voy a pedir en el paper que les voy a dar, les voy a decir, ¿sabes? Jóvenes van a tener que identificar cuáles son los métodos o las técnicas aplicados en la investigación que se está compartiendo, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Volumetría, gravimetría, clásicos. Instrumentales, cuando hay señal, incidencia de luz, a cierta longitud de onda, por ejemplo, a veces en el texto dice, ¿no? Lo han analizado 400 nanómetros, 400 nanómetros espectrovisible. Entonces, en química seguro o en física le han enseñado que la radiación electromagnética, ¿no? Las longitudes de onda. Espectrovisible que va entre 400 a 700 nanómetros aproximadamente, antes de los 400 nanómetros ultravioleta, ¿no? Y eso están relacionados a longitudes de onda. Métodos de separación, ya cromatografía, ¿no? Entonces, el proceso analítico, como hemos mencionado, es una serie de etapas o pasos, ¿no? Que básicamente están relacionados, si bien a partir de una muestra llegó un resultado, pero para yo poder obtener una muestra no es que pues, lo haya hecho al azar, ¿no? Siempre hay una problemática a poder resolver. Entonces, hay un problema, elección del método analítico, ¿no? Ahora, profesora, pero si yo no tengo mucho conocimiento, para eso están los antecedentes, ¿no? Los antecedentes nos sirven de guía, más o menos, qué tipo de método yo tengo que utilizar. ¿No? Entonces, la toma de muestra. La toma de muestra también es importante. En el caso, por ejemplo, de aguas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el caso de aguas, porque no podemos tomar a veces de la parte superficial, ¿no? A veces tenemos que tomar en 3 puntos y sacar el promedio, ¿no? O dependiendo básicamente, capaz yo quiero comparar en 10 puntos diferentes de un recorrido de un río, entonces tengo que tener cuidado de dónde sacar, tratar de sacar a la misma profundidad en todas las muestras. Ideal sería capaz sacar un promedio en cada punto, pero a veces se complica, ¿no? Pero nunca tomar de la parte superficial. Correcto. Entonces, eso, por ejemplo, en lo que es suelo también, ¿no? En el caso del suelo, hablamos de toma de muestras a calicatas, ¿no? En calicatas, y son a profundidades diferentes. Entonces, eso depende mucho de la investigación, o sea, de lo que se ha propuesto el investigador a poder conseguir en su trabajo, en su investigación, propiamente dicho, que está relacionado, pues, a sus objetivos, ¿no? Entonces, una toma de muestra. Tratamiento de la muestra, ¿no? Como les decía, en unos casos pueden ser heterogéneas, tengo que hacer un tratamiento, tengo que hacer una trituración, ¿no? Después o está relacionada a la molienda, después hacer un tamizado, o puede ser también que extraiga los aceites y grasas o enmascare a ciertos iones, o capaz haga reaccionar previamente para que ese analito que tiene trazas, ¿no? Que son difíciles de poder detectar, ¿no? Adicione un compuesto químico para que sea más fácil la determinación como un compuesto. El proceso de medida,
el tratamiento de los datos, ¿no? El proceso de medida, si bien ya es el análisis propiamente dicho, ¿no? El análisis propiamente dicho, cómo busco los valores que sean entre ellos, los determinados en el análisis, que sean muy cercanos, ¿no? O sea, que haya precisión. Y la valoración de los resultados y el informe, ¿no? Eso vendría a estar relacionado con respecto a lo que es el proceso analítico, ¿no? Entonces, definición del problema, se plantea el tipo de análisis requerido y la escala de trabajo. Ustedes, la que han leído los papers del ciclo anterior, se han dado cuenta, pues, ¿no? Que algunos trabajos eran a nivel laboratorio, otros capaz eran ya aplicados a la empresa, o a un río, ¿no? O a una parte de una laguna, o capaz lo habían hecho a nivel planta piloto. Entonces, siempre hay que identificar, ¿no? A qué escala de trabajo lo voy a realizar. La selección del método de análisis, tengo que tener en cuenta la exactitud, la disponibilidad de tiempo y de dinero, el número de muestras a analizar, la concentración esperada del analito en la muestra. Esto es muy importante, como le decía, también es en el sentido de dar información de dónde proviene al analista, ¿no? De dónde proviene la muestra, la complejidad de la muestra bajo análisis. Esto es complicado porque a veces, por ejemplo, yo puedo tener muestra de lixiviado. ¿Sí saben lo que es lixiviado, no, chicos? Puedo tener una muestra de lixiviado. Lixiviado, El líquido de la basura. ¿cuántos tipos de rellenos existen aquí en el Perú? 2. Tipos de relleno. Ay, ¿Cuántos? Tipos. ¿Cuántos tipos de rellenos existen? A ver, tipos de rellenos jóvenes, ¿cuántos existen acá en el Perú? No estoy hablando cuáles son los rellenos, estoy diciendo cuántos tipos de relleno existen en el Perú. Dos. Los rellenos sanitarios, que son básicamente los que van nuestros desechos domiciliarios, o sea, previamente segregados, ¿no? Los que vienen de nuestros residuos de nuestras viviendas, de capaz universidades, dependiendo, porque las universidades emiten lo que son sus residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, por ejemplo, va a un relleno de seguridad, con una EPS, ¿no? Previamente, con una empresa prestadora de servicio para su disposición. Dos tipos, rellenos sanitarios y rellenos de seguridad. Entonces, estos rellenos generan un lixiviado, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte de lo que es análisis, yo quiero determinar metales pesados en esos lixiviados y, por ejemplo, lo que es la complejidad, ¿no? Ahí está relacionado con la complejidad de la muestra bajo análisis, porque bien yo puedo tener, por ejemplo, un equipo de determinación de absorción atómica, ¿no? Pero como ese, y capaz yo en mis análisis, perdón, en mis servicios que yo ofrezco para determinación de mediante absorción atómica, espectrofotometría de absorción atómica, está más relacionado a la parte de alimentos, ¿no? Y de repente viene un cliente y que me quiere analizar lixiviados, por ejemplo, y metales pesados específicos en ellos. A veces hay un poco de complejidad, en el sentido de que el tratamiento de la muestra ya no es la misma. Y a veces hay una contaminación también, porque si bien hay por medio, ¿no? Materiales que son muy sensibles, ¿no? Y que puede haber una contaminación por medio. Entonces, a veces hay ciertas empresas que delimitan, ¿no? Con respecto al tipo de análisis que relacionan, ¿no? Eso te dicen, no aceptamos muestras de ese tipo de proveniencia, ¿no? O puede ser que sean muestras muy difíciles de poder tratarlas, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de cromatografía, en HPLC, ¿no? Son esos equipos, aparte de ser caros, son muy sensibles y el mantenimiento y todo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a los materiales que están inmersos, ¿no? En el equipo. Entonces, ahí, por ejemplo, preferimos en esos casos, por ejemplo, evitar,
no trabajamos. Entonces hay empresas que se dedican al análisis y delimitan, ¿no? De dónde proviene, de dónde pueden provenir las muestras. En los casos más sencillos, pues, que son los métodos clásicos, volumetría, pero a veces estos métodos no me permiten determinar, por ejemplo, metales pesados, tipo no. Como compuestos químicos, o sea, podría tener una referencia, pero exactamente, ¿no? Entonces lo recomendable a veces es absorción atómica, por ejemplo. Para metales pesados es absorción atómica. Para otros metales que puedan detectarse en el espectro visible, ahí sí espectrofotometría, ultravioleta visible, por ejemplo. Entonces, aquí, perdón, la última parte es importante, buscar en la bibliografía procedimientos apropiados o si es necesario poner a punto nuevos procedimientos analíticos para llevar a cabo el análisis, ¿no? Entonces, en esos casos ya es una investigación un poco exploratoria, ¿no? Porque si bien capaz yo quiero incorporar dos tipos de métodos, ¿no? Que no haya referencias anteriores, y veo capaz que sí tiene, pero tengo que basarme mucho en los, si bien no los antecedentes con respecto, que va a ser algo exploratorio, no tengo información exacta de referencias anteriores, pero sí me puedo capaz guiar, capaz en el sentido de tener un análisis mediante absorción atómica de ciertos metales, por ejemplo, ¿no? De ese muestreo puedo tener una muestra y hacer absorción atómica y capaz comparar con otro método de análisis o una combinación de métodos de análisis que sea un poco innovador, ¿no? Con respecto a las cantidades que se encontró en la muestra. Entonces acá, en esto es parte del proceso analítico. Si bien el objetivo es que a partir de una muestra se tengan resultados, es muy importante siempre tener antecedentes, ¿no? Referencias bibliográficas. La toma de muestra, para la toma de muestra nosotros tenemos que tener nuestro plan de muestreo, ¿no? Y en estas son fichas que nosotros mismos podemos generarlos, ¿no? Hay modelos a veces, sí, que nos puedan dar una referencia, ¿no? De la toma de muestra, en el caso de agua, por ejemplo, donde se especifiquen, ¿no? Las cantidades, el punto, ¿no? Las coordenadas UTM, también a veces en el caso de toma de muestras en ríos, ¿no? De ese tipo, el horario, ¿no? La cantidad de muestras a tomar. Todo tengo que tener un plan de muestreo. Las características que debe cumplir la muestra, bueno, ya hemos dicho que tiene que ser siempre representativa y de preferencia ser homogénea, ¿no? De preferencia. Existen errores de muestreo que pueden ser de dos tipos, los sistemáticos o al azar. Los más fáciles de tratar, bueno, en este caso es cuando ya son los del azar, ¿no? En el sentido, y los sistemáticos ya viene a ser un error que es más difícil en este caso de poder manejarlo, porque los errores que son sistemáticos, ¿no? Acá como menciona, acá dice, son los que resultan de la preferencia repetida de un componente en el seno de material. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando hay una mala toma de muestra, capaz desconozco, no hay información en la toma de muestra en el sentido, por ejemplo, en los ríos, ¿no? Puede ser que exista un gradiente de concentración. O sea, hay como una diferencia de concentraciones a mayor profundidad. Entonces, si yo tomo la parte superficial, y llevo a analizar al laboratorio, el laboratorio dice ya no tiene error en la determinación, no hay una equivocación con respecto a los valores calculados. Más bien va a estar el error en la toma de muestra. O sea, yo tenía que haber tenido referencia con respecto a la toma, cómo es la toma de muestreo en aguas. Y siempre teniendo en cuenta, tengo que tener en cuenta que pueda existir un gradiente de concentración, ¿no? Por eso a veces nosotros también en lo que son los análisis, las muestras siempre agitamos, porque si tenemos una muestra preservada y después lo retiramos y solamente capaz vaciamos sin agitar la muestra una cierta cantidad para nuestros análisis, ahí estamos haciendo un error, ya no de muestreo, sino error básicamente en el análisis, ¿no? Por respecto a la muestra. Entonces nosotros tenemos siempre que agitar, porque hay partículas a veces, ¿no? Que sedimentan, que precipitan. Entonces tenemos que agitar antes de tomar, para sacar las alícuotas, ¿no? Tener cuidado.
Y esto es muy importante, gradientes de concentración. Ustedes llevan un curso de balance de materia, ¿no? ¿En qué ciclo están ustedes, jóvenes? En cuarto todavía no lo llevamos allá. Sexto llevan, ¿no? Sexto. ¿El tercer ciclo se habilitó? A ver, alguna consulta ahí. No, profesora. El tercero, este ciclo ahora en verano no se ha habilitado, el tercer ciclo. Lo que pasa es que la universidad es anual y nosotros somos los últimos, seguimos siendo cachimbos. Y ya no hay tercer ciclo, creo. Ah, o sea, no hay jóvenes que están en el tercer ciclo. No. No hay. Están en el segundo ahorita. Ah, Sí, nos llevamos 2 ciclos. Claro, 2 ciclos entre ustedes, ¿no? Ya, bien, gracias. En el sexto creo que llevan balance de materia. Estaba leyendo un poco su plan, ustedes. Llevan físico, química, que era un... No, le han puesto físico separado química, no físico, química. Físico, química. Y después llevan balance de materia. En balance de materia, nosotros trabajamos con lo que es flujos de entrada, gradientes de concentración. Entonces, esto siempre tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo haga un tratamiento, sea fitorremediación, entonces va a haber un gradiente de concentración. En el caso de las aguas, en el caso de los suelos, se aplica, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en cuenta las profundidades, ¿no? Pues a veces también en suelo se hace toma de muestras de diferentes calicatas, a veces le decimos así, que son a diferentes profundidades o diferentes puntos también, ¿no? Que pueden ser considerados. Los tener en cuenta. En cambio, los errores al azar son los que producen tanto resultados altos como bajos, ¿no? Y son menos peligrosos que los errores sistemáticos, ya que se pueden reducir al mínimo tomando más muestras o muestras mayores, ¿no? O sea, de repente, en una muestra específica, una muestra 1, me sale, como le digo, tengo que hacer réplicas, 3 réplicas, y en el primero, con el tercero guardo relación, y el segundo no, ¿no? O me salen diferentes los valores de terminación. Entonces tengo que tener cuidado, ahí solamente es mayor cuidado en el procedimiento y que las soluciones que yo trabajé tienen que ser la misma para las réplicas. No es que prepare, capaz, me faltó el reactivo, así que recién voy a preparar. No, en esos casos se sugiere, ¿no? Que uno siempre tiene que tener en cuenta que no, pero se proyecte cuánto de reactivo necesito para esas 3 muestras, o hay veces nosotros nos proyectamos para más, ¿no? En el caso de los laboratorios, como más o menos sabemos cuántas muestras tenemos o qué insumo químico se utiliza más, preparamos, pues, ¿no? Ya una mayor cantidad. Ahora, hay que tener cuidado también que las soluciones no estén mucho tiempo guardadas, ¿no? Porque hay compuestos químicos que son más sensibles que otros, incluso algunos que se piden que la reacción, o sea, la preparación y la reacción, porque se hacen reaccionar a veces 2 o 3 combinaciones de 3 compuestos en diferentes proporciones y mezclar una solución, ¿no? A partir de 3 compuestos, y que sean, por ejemplo, en el momento, ¿no? En el momento del análisis, porque son muy sensibles en el sentido de que puedan ser descompuestos y pierdan su efectividad. Entonces, los errores al azar son más, en este caso, más fáciles de poder manejarlos, ¿no? Teniendo en cuenta el procedimiento, mucho más cuidado, ¿no? Aquí trato de compartir información del protocolo de monitoreo de la calidad de recursos hídricos de Lana, básicamente sobre las recomendaciones que da para el muestreo y preservación. Aquí tenemos los parámetros, para nosotros podrían ser los analitos, dependiendo del investigador que quiere determinar, no necesariamente todos tienen que determinar. A mí me interesa capaz algunos metales pesados, como cromo, por ejemplo. Este sería mi analito. A mí me interesa contaminación orgánica, entonces sería DQO, DBO, no le he puesto el DBO, DQO, DBO, sólidos suspendidos totales, ¿no? Capaz aceites y grasas, entre otros. Pero eso dependerá mucho de lo que el investigador, ¿no? Quiera, o en este caso la empresa requiera. Entonces, la determinación o parámetro o analito. Los recipientes, que pueden ser en plásticos o en vidrio, por
ejemplo, el carbono orgánico total en vidrio. ¿Cuánto de volumen mínimo de muestra? 100 mililitros para la determinación, ¿no? Ahora, la preservación, miren. O sea, para cada parámetro existen algunos que solamente se tienen que refrigerar, otros no requiere, por ejemplo, la preservación, ¿no? Y otros que sí, antes de preservarlo. Entonces, se sugiere análisis inmediato, o refrigerar, dice, y agregar para eso ácido fosfórico o ácido sulfúrico, pero hasta un pH menor a 2, si yo quiero refrigerar. De preferencia, el análisis inmediato. ¿Cuánto tiempo lo puedo mantener refrigerado? 28 días. En el caso, por ejemplo, de los cianuros totales, ¿no? Plástico vidrio, 500 mililitros, agregar hidróxido de sodio hasta un pH mayor a 12. Bastante alcalino, refrigerar, pero en la oscuridad. En la oscuridad. ¿Cuánto como máximo? 14 días. Entonces, eso de ahí requiere, ¿no? Para cada tipo de analito o de parámetros. A ver, ubiquen la demanda química de oxígeno y cuáles son su preservación que se tiene que tener en cuenta. DQO, a ver, ubiquen el DQO. ¿Listo, chicos? A ver, el DQO. DQO, demanda química de oxígeno. Aquí, ¿no? Sí. DQO, ¿qué tenemos que hacer para la preservación? Bueno, nos sugiere analizar lo más pronto posible o agregar ácido sulfúrico hasta un pH menor a 2 para refrigerar y máximo 28 días, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, como vemos, hay ciertos analitos o parámetros, ¿no? Que tenemos que hacer para una preservación, añadir ciertos reactivos, ¿no? Y tiene un tiempo de almacenamiento como máximo. ¿Ya? Tiempo de almacenamiento como máximo. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, tratamiento de la muestra, ¿no? El tratamiento de la muestra, en algunos casos, pues también es el tamaño, en el caso de las partículas, ¿no? En el caso, por ejemplo, si yo quiero hacer un proceso de absorción, ¿no? Con D, absorción, a veces necesito tener a cierto tamaño de partícula. Cuanto menos tamaño de partícula para hacer un proceso de absorción, es mayor la eficiencia, básicamente, de absorción, ¿no? Porque es mayor área superficial que va a estar en contacto, ¿no?
como tal. Entonces, el tamaño de la muestra, a veces también, en el caso, por ejemplo, de lo que son suelos, hay veces oportunidad que cuando nos traen la muestra en el suelo, puede ser que nos traigan una muestra húmeda, no homogénea, ¿no? Y como tal, en esos casos, lo primero es ponerlo a secar, ¿no? Dependiendo si yo necesito el análisis que sea rápido, pues lo pondré cierta cantidad en la estufa, por ejemplo. O lo otro, en el caso del suelo, se sugiere también que sea a temperatura ambiente, ¿no? Pero eso me dedicaría más horas, por ejemplo, que esté para el secado. Y después recién, pues tamizarlo a diferentes tipos de malla. Entonces hay un tratamiento de la muestra. Consideraciones importantes durante la etapa de preparación de la muestra, ¿no? Hay que tener cuidado de las pérdidas en el analito y tampoco de las contaminaciones. Incluso en la preservación, en la refrigeración, tenemos que tener cuidado cuando guardamos las muestras, ¿no? Tenemos que tener ubicación de ciertas muestras que pueden provenir, por ejemplo, de aguas de pozo, tipo de aguas de pozo, de río, ¿no? Tener ahí un espacio delimitado dentro de la refrigeración. Muestras de lixiviados no pueden estar ahí, por ejemplo, ¿no? Si no hubiera una contaminación. Se debe transformar el analito en la mejor forma química para el método analítico seleccionado, dependiendo básicamente de la concentración posible que se encuentre, ¿no? Tengo que hacerle capaz reaccionar, como le decía, con un compuesto para que capaz sea más fácil la detección. Si es necesario eliminar las interferencias, como lo vimos en el caso del aluminio, y no se deben introducir nuevas interferencias. Eso quiere decir que no, pues tengo que tener mucho cuidado de dónde proviene la muestra y al adicionar cierto reactivo, capaz puede ser que se forme una interferencia nueva, ¿no? Entonces, tener información previa. Debe considerarse la dilución o preconcentración del ananito de manera que se halle en el intervalo de linealidad del método seleccionado. Entonces, hacer o preconcentrarlo o hacerlo que se diluya, ¿no? En las muestras sólidas sabemos que tenemos que, muestras sólidas y heterogéneas, como yo razón, trabajarlo básicamente a molienda, ¿no? Y después básicamente pasarlo por un proceso de tamizado. En el caso del almacenamiento de muestras líquidas, los recipientes en algunos casos sí nos permiten que sean botellas de vidrio o de plástico transparentes, u otras tenemos que tener cuidado de guardarlas en botellas ámbar, ¿no? En el caso de lo que son compuestos volátiles o gases, siempre tener en cuenta para su almacenamiento un doble sellado, ¿no? Con respecto al recipiente. Con respecto a lo que es un tratamiento de muestra en el líquido, ¿no? Puede ser, acá como menciona, ¿no? Si bien elegí el método, la obtención de la muestra, preparé la muestra. Ahora, para preparar la muestra, ¿se encuentra el analito disuelto? Dice, sí. Este analito disuelto, es que se encuentra disuelto, es mesurable la propiedad analítica, o sea que es fácil, que yo lo puedo detectar mediante un método analítico o una técnica analítica. Entonces, me pregunta si es así, puedo continuar. Pero en el caso de que no encuentro el analito disuelto en esta muestra líquida, dice no, tengo que hacer una extracción del analito en fase líquida. ¿Cómo realizo una extracción del analito en fase líquida? Entonces, suponiendo que yo tengo una muestra y quiero extraer el analito en la fase líquida, muy probable tengo que adicionar pues un solvente. Si el analito se disuelve, tengo referencias que pueda disolverse en el solvente universal que tiene una carga polar, como tal, adicionaré agua. Pero si yo tengo referencias que el analito como tal tiene afinidad con solventes orgánicos, entonces tendré que adicionar solventes que sean de tipo orgánico. Entonces adicionaré el solvente para la extracción. Y como tal tengo que agitar, ¿no? Agitar, quedará ciertas partículas, en este caso de sólido, que capaz no se disuelva. Y para ello tengo que ayudarme de un proceso de centrifugación, o en el caso de que no se disuelvan, a lo menos que se extraigan lo que estoy buscando del analito, ¿no? Entonces, para ello me ayudo en la centrifugación para que estén a mayor velocidad de rotación en contacto,
Y en este proceso de centrifugación, que es a revoluciones por minuto, cierto tiempo básicamente que va a estar como en unas ollitas a presión, ¿no? Girando constantemente estos tubos. Entonces lo que va a hacer es básicamente un proceso de separación, ¿no? Un proceso de separación ya de una fase líquida y de un residuo sólido. Entonces, yo necesito, ¿no? Que haya extraído, por ejemplo, en la fase líquida el analito. Entonces, separaré esta fase líquida. Habrá casos que capaz yo no necesito esta fase líquida, capaz a mí me interesa el residuo sólido, puede ser. Entonces, lo que me permite la centrifugación es la separación, ¿no? De dos fases. En el caso del ácido el ácido, lo que es el acetileno tetracético no es, salicílico, perdón, que es un producto farmacéutico, ¿no? Este viene en pastillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para su análisis, nosotros tenemos que triturarlo, ¿no? Y trabajar con etanol, ¿no? Para poder, en este caso, extraer, ¿no? A la fase líquida. Entonces, para poder extraer y después seguir con el procedimiento, ¿no? Del proceso de análisis. Entonces, hay ciertos, por ejemplo, solventes, en este caso, que pueden necesitar que se caliente, ¿no? No necesariamente el etanol, sino otros solventes que, por ejemplo, necesito añadir capaz, ¿no? A cierta temperatura. Puede ser agua, que a cierta temperatura, para que me facilite básicamente la solubilidad, ¿no? Pero siempre tengo que tener cuidado con la medida en la fiola, porque si yo adiciono tibio esta solución, ¿no? Como tal, sabemos que estos materiales de laboratorio tienen, ¿no? Una precisión a cierta temperatura y comúnmente lo máximo es 25 grados Celsius. Entonces, si no, estaría cometiendo mayor error, ¿no? Para mi análisis. Entonces, tengo que dejar enfriar, ¿no? Y de ahí recién aforar. Entonces, en algunos casos necesito, por ejemplo, ácidos fuertes, bases fuertes, ¿no? Agentes oxidantes, agentes reductores, combinaciones de reactivos, y también necesito, por ejemplo, secar, ¿no? En lo que es el proceso de secado en estufa, o capaz también medir ciertos parámetros previamente antes del análisis, como el pH, ¿no? Y regularlos. Entonces, los ácidos son bastante utilizados en lo que es los procesos de análisis, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la marcha analítica, ¿no? Para poder detectar lo que son cloruros, adicionamos ¿qué ácido? En las marchas analíticas. A ver, ¿qué ácido utilizamos para determinar cloruro? Hemos dicho hace un momento. Cloruro de plata. ¿Qué ácido adicionaba? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, el ácido, muy bien, gracias. El ácido clorhídrico, por ejemplo, ahí lo necesito 6 molar aproximadamente, ¿no? En algunos análisis, por ejemplo, en el caso de suelos, para determinación de materia orgánica, yo necesito ácido sulfúrico concentrado. 10 mililitros, para 5 gramos de suelo, 10 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Para otros, capaz requiero regular pH con ácido fosfórico. Entonces, esta información se tiene ya identificado, ¿no? En el procedimiento experimental. Entonces, los ácidos pueden utilizarse mucho como agente de precipitación, ¿no? O formación de complejos también. Entonces estábamos aquí, ¿no? Si el analito se encuentra disuelto, sí, era mesurable, o sea, si yo lo podía detectar con una medida analítica, ¿no? A partir puede ser un método instrumental o capaz determinarlo mediante volumetría. Entonces, si es así, tengo que tener cuidado que si existieran interferencias, ¿no? Para poder eliminarlas. Si en el caso que no sea mesurable, o sea, no pueda ser leído, ¿no? O pueda ser detectado por alguna técnica, entonces tengo que cambiar la forma química del analito, ¿no?
puedo hacerlo reaccionar previamente con un compuesto químico para que fácilmente pueda ser detectado, teniendo en cuenta también las interferencias, ¿no? Si hubiera. Aquí, en lo que son la determinación de ciertos analitos, y yo trabajé, por ejemplo, con métodos instrumentales, como vendrían a ser espectrofotometría de absorción atómica, espectrofotometría ultravioleta visible. Nosotros trabajamos con lo que son ecuaciones de calibración. A veces el equipo mismo ya tiene almacenado toda esta información, no es necesario a veces trabajarlo aparte en un Excel, se puede descargar la información. Ahora, pero ¿cómo sería en equipos que capaz no tengan esa información almacenada? Fácilmente yo puedo generarlo, ¿no? Teniendo en cuenta, yo quiero determinar cobre, suponiendo, y en el caso del cobre sí puede ser determinado dentro del espectro visible, ¿ya? No hay mucha, en el caso de espectrofotometría visible, ultravioleta visible, ¿ya? Entonces yo podría, o hierro también podría ser, yo podría hacer, ¿no? En el laboratorio soluciones de diferentes concentraciones, como estamos viendo acá, ¿no? ¿De qué? Si fuera sulfato, el cobre, podría preparar las soluciones de sulfato de cobre a diferentes concentraciones que yo conozco, o sea, que yo prepare, que yo tenga esa información para preparar. Entonces, puede ser 50, 100, 150, 200, 250, eso ya es propio del analista, ¿no? Entonces comienzo a preparar estas soluciones, y estas soluciones, como yo sé las concentraciones, ¿no? Como tal, de cada una de las soluciones tomo una pequeña muestra y lo llevo al espectrofotómetro. ¿Para qué? Para medir su señal analítica. La señal analítica, en este caso, se puede expresar como absorbancia, por ejemplo, absorbancia. Los espectrofotómetros, en el caso de ultravioleta visible, me dan medidas como absorbancia o transmitancia. Las transmitancias son en porcentaje. Las absorbancias sí son medidas en unidades. Entonces, pues, estos valores se acoplan más a absorbancia. Entonces, puedo colocar una muestra pequeña de una solución de 40 miligramos por decilitro, ¿no? Al espectrofotómetro ultravioleta visible, y me da esta lectura de absorbancia. Y así voy formando mi tabla, ¿no? Tomo una pequeña muestra de esta solución y voy al espectrofotómetro y lo coloco y me sale esta absorbancia. Entonces tengo estos datos ya. Y con esos datos genero básicamente mi ecuación de calibración, ¿no? Entonces aquí 0, bueno, lo ideal aquí que hubiese sido que sea 0, ¿no? Porque es en blanco, 0. 40, 0, 101, entonces ubico 40, las concentraciones van al eje X y las absorbancias en el eje Y. 40, 0,101, ¿no? 80, 0,80, 0,109. Entonces, estos puntos yo los tengo. Y como tal, trazo mi recta, ¿no? Y esa sería mi ecuación de calibración. En Excel me da toda la ecuación como tal, ¿no? Ahora, una vez que ya, esta es mi ecuación de calibración, suponiendo que es para el sulfato de cobre, ¿no? A diferentes concentraciones. Ahora yo tengo mi muestra. Mi muestra, yo le previamente cierta cantidad, ¿no? Lo coloco en el espectrofotómetro, previamente tratada, ¿no? Y suponiendo que me sale una lectura de 0,35 de absorbancia. Entonces estaría por aquí, 0,35. Intersecto la ecuación de calibración y de ahí proyecto y me saldría la concentración, pero expresado como concentración de cobre no, sino expresado como sulfato, porque esas concentraciones han sido como sulfato de cobre. Ahora, pasar de lo que es una expresión de concentración de sulfato de cobre a cobre, sí lo puedo hacer. Porque en una mol, acuérdate que sería miligramos por decilitro de sulfato de cobre, y lo relaciono, ya lo paso a gramos y todo lo demás, ¿no? De ahí a moles, y digo, pues en una mol de sulfato de cobre hay una mol de cobre, ¿no? Como tal. Y de ahí lo trabajo con tabla periódica, una mol de cobre tiene 63,5, y determino la concentración expresado en cobre. A veces en los laboratorios todo ese factor ya lo tenemos listo, ¿no? Para no hacernos tanto trabajo de lo que son proporciones, ya lo tenemos listo y multiplicamos solamente por un factor. El valor que nos sale aquí lo multiplicamos por un factor.
y ya sabemos cuánto de cobre tiene. De esa manera es como se trabaja cuando tenemos que determinar, por ejemplo, cobre, hierro. Ahora, se diferencia en que, si bien son señales analíticas, estos metales son a diferentes longitudes de onda, ¿no? 560 nanómetros, otro es 420 nanómetros, ¿no? Entonces, esa información lo tengo que tener. Ahora, si yo no tuviera, lo que hace el equipo es hacer un barrido espectral, ¿no? Que sale como picos. Y yo veo a qué longitud de onda ha tenido mayor absorbancia y como tal es detectable. Entonces, a esa longitud de onda o en un tramo yo comienzo a analizar, ¿no? Puede ser también. Bueno, esto es con respecto a las señales analíticas que estarían relacionadas a la espectrofotometría. Estábamos aquí. Entonces, me permitiría medir la propiedad analítica, si bien eliminé las interferencias, ¿no? Ya lo detecté, las concentraciones, y ahora calculo los resultados. Calculo los resultados, estimar la fiabilidad de los resultados, contrasto con otras investigaciones, ¿no? Si bien hay antecedentes capaz previos, y genero mi informe, con ello mis conclusiones, ¿no? Y aquí ya vamos a la última parte de la teoría, para entrar al taller. En el caso del chocolate, ¿quién no se ha comido un chocolate? A ver, últimamente. O yo sola me habré comido. A ver, chicos, ¿ustedes no comen chocolate cuando estudian? ¿De vez en cuando? Sí, Sí, bastante. ¿no? Cuando estaba en la universidad yo también, ya. Ahora que ya tengo más información, un poco menos. También porque ya no puedo salir mucho. Pero los chocolates tienen cafeína, ¿no? En el caso de los que somos adictos un poco a la cafeína, yo soy sí, tomo varias tazas de café al día, tiene cafeína, ¿no? Y como tal, por ejemplo, acá menciona, ¿no? El chocolate ha sido la salvación de muchos estudiantes durante las largas noches que proceden en los exámenes, ¿no? Una tableta de chocolate, una preparación de chocolate contiene 33% de grasa y 47% de azúcar. El chocolate aporta el impacto de la cafeína, un estimulante, y de su precursor bioquímico, la teobromina. Un exceso de cafeína es perjudicial para muchos, ¿no? Y algunos ni siquiera lo toleran en pequeñas cantidades. Sí, a veces hay personas que sufren de reflujo, gastritis, y lastimosamente no toleran, pues, pequeñas cantidades de chocolate. ¿Cuánta cafeína hay en una tableta de chocolate? ¿Qué tiene más, dice cafeína? ¿El chocolate, el café o las bebidas refrescantes? ¿No? A veces estas gaseosas, las que la Coca-Cola, otros productos, Red Bull, ¿no? Todos esos productos pues tienen cafeína en su composición química. Entonces, el muestreo, para ya relacionar con el chocolate, el primer paso es que cualquier análisis sabemos que es conseguir una muestra representativa de lo que se quiere medir. Y este proceso se llama muestreo. ¿Son todos chocolates iguales? Evidentemente no. Si compramos un chocolate en la tienda de helado, analizamos diversas porciones para poder saber, afirmar que el contenido de cafeína en el chocolate, necesitaríamos analizar varios chocolates de diferentes fabricantes, ¿no? Incluso puedo hacer un estudio de investigación con respecto a la cantidad, concentración de cafeína de diferentes marcas de chocolate. Una barrita de chocolate puro es un material bastante homogéneo, es decir, su composición es la misma en todas sus partes. Se puede suponer razonablemente que el contenido de cafeína de un trozo de un extremo de la barra es el mismo que del otro extremo. En cambio, un chocolate con nueces o un chocolate, por ejemplo, hay unos que son con pasas, ¿no? O con almendras, existe una variedad básicamente. Entonces, ahí sería un material heterogéneo. Para tomar una muestra de un material heterogéneo, hay que usar una estrategia diferente de la que se usa con un material homogéneo, ¿no? Necesitaríamos conocer el contenido medio del chocolate y de las nueces o de las pasas o de las almendras que se encuentran en el contenido del mismo. Y como tal, yo tendría una referencia de los cálculos que yo determine de la cafeína, tendría que relacionar al porcentaje de nueces o de almendras que se encuentran en el chocolate. Entonces tengo que tener una información previa, básicamente. En el caso de la preparación de la muestra, ¿no?
no es que yo coja, si bien puede ser un chocolate homogéneo, por ejemplo, ¿no? Aunque allá no dice, no de ese tipo, pero un chocolate homogéneo, y como tal es un sólido. Entonces quiero determinar cafeína. En esos casos, por ejemplo, los aceites y grasas que contiene el chocolate interfieren en el análisis de la cafeína. Entonces, en algunos casos, pues como tal, perdón, en esos casos tenemos que eliminar lo que son los aceites y grasas previamente. Ahora, al ser una muestra sólida, no es tan fácil de capaz, a veces, tomar pequeñas porciones de chocolate, si bien es, pero si yo quiero triturarlo como tal, que yo no necesito en una de las etapas del proceso analítico, si yo cojo a la temperatura ambiente el chocolate y trato de ahí de triturarlo, pues como tal, se me va a pegar alrededor de la masa, ¿no? De este mortero. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el chocolate tenemos que refrigerar, ¿no? En el caso, por ejemplo, que yo quiera triturarlo. Entonces, tengo que refrigerar previamente el chocolate y después recién triturarlo. Pero en el caso que sea una barrita homogénea, ¿no? Como dice aquí, el primer paso del procedimiento consiste en pesar la cantidad de chocolate y eliminar la grasa, ¿no? Extrayéndole con un disolvente hidrocarbonado, que puede ser un éter, por ejemplo. Y es preciso eliminar la grasa porque interfiere en el paso ulterior del análisis de cromatografía. El análisis de cromatografía sería un análisis o una técnica de separación. Desgraciadamente, si se agita un trozo de chocolate con un disolvente, la extracción no es muy efectiva porque el disolvente no penetra en el interior del chocolate. Por eso, lo razonable es trocear el chocolate en pequeños trozos y colocarlo en un mortero. Entonces, para yo poder trocear el chocolate, yo tengo que llevarlo a la refrigeradora previamente, cierto tiempo, ¿no? Y de ahí recién triturarlo, ¿no? Con el mortero. Y colocarlos en un mortero provisto de una masa para triturar el sólido en pequeños fragmentos. Entonces aquí ya tendríamos el solvente, el éter de petróleo, para extraer lo que son los aceites y grasas, porque es una interferencia en la determinación de los analitos. ¿Quién vendría a ser los analitos? Aquí está, la cafeína y la teobromina. Estos dos van a ser sus analitos, o sea, lo que le interesa al investigador, ¿no? Lo que se interesa de identificar, ¿ya? Entonces tenemos que eliminar las interferencias adicionando un disolvente de éter de petróleo, agitar bien, ¿no? Y llevarlo a la centrífuga. ¿Para qué? Para que esté a mayor velocidad en contacto, ¿no? Y me permita una separación en dos estados, uno es sólido y el líquido, y que haya la parte líquida haya extraído la mayor cantidad de grasas, ¿no? A mí en este caso me va a interesar el residuo desengrasado, que queda en la parte baja. Este líquido sonrenadante lo puedo retirar, ¿no? Como tal. Ahora, después me pide básicamente que lo transfiera, ¿no? A un Ermeyer, ¿no? Transferir parte de la suspensión del tubo de centrífuga. Ahora, puede ser que yo al momento de transferir el tubo haya también vertido pequeñas cantidades del sólido, ¿no? Entonces, esto quedaría acá en el Erlenmeyer, este es el líquido sobrenadante del tubo anterior. Entonces, como tiene partículas todavía de sólido, estaría perdiendo muestra, ¿no? Entonces, de vuelta a centrifugar para una mayor separación, ¿no? Como tal. Y después, recién, pues, proceder todavía a una filtración, ¿no? A una filtración. Y como tal, pues, llevarlo recién, si a mí me interesaría esa parte, al análisis, ¿no? Este es un cromatograma que el equipo de cromatografía puede obtener, ¿no? Aquí no es que te salga teobromina, exactamente el nombre, cafeína. Si lo tengo registrado a este pico, a veces salen los posibles compuestos que puedan encontrarse a esta longitud, a este pico, ¿no? Si lo tengo registrado en mi equipo, o sea, almacenado esos datos, perdón. Pero si no, estos equipos pues vienen con un manual donde se tiene información a ciertas longitudes de onda y a ciertos picos de emanación de ciertos compuestos químicos, qué posibles compuestos estén presentes, ¿no? Entonces, yo ya teniendo en cuenta información, por ejemplo, que es un chocolate, puedo discernir qué tipos de compuestos puedo encontrar a esa longitud de onda, a esos picos.
Entonces, aquí lo que la cromatografía, ¿no? Me permite separar estos dos analitos, la teobromina y la cafeína, y posteriormente ya hacer un análisis respectivo a cierta longitud de onda de la concentración de la teobromina y de la cafeína, respectivamente. ¿No? Aquí lo que me ha permitido es separar esos dos. ¿Ya? Entonces ahí entraría después a un análisis ya propiamente cuantitativo. Eso básicamente es ya y le había puesto 4, es un ejemplo de de la aplicación de hoy. ¿Ya? A ver, entonces vamos a comenzar. Tenemos 19 minutos antes de entrar al break para que ustedes puedan hacer la tarea. Voy a compartir la información. Ojo que después voy a dejar el foro hasta mañana para que ustedes puedan participar. Ya tenemos los equipos de 5 integrantes. Ingeniera, sí, ahorita se lo Ah, ya. están formándose todavía algunos, pero faltan pocos, ¿no? Ya. Buen día, Carlos. Ya, bien. Entonces, ayuden por favor a su compañero para que después no esté complicándose en el momento. Él también tiene que avanzar sus trabajos. Entonces, apoyémonos, por favor. Vamos a dar 4 minutos más para que terminen de agruparse, ¿ya? Y que Carlos ya tenga la información. Mientras tanto, voy a ir compartiendo el trabajo. A ver, un ratito. Profesora, ¿somos 30 o 31? En mi registro son 30. Conmigo serían 31 ahorita en el team, si estuviéramos todos. Es que somos 32 en reunión. ¿Sí? Entonces, capaz hay alguien que esté infiltrado. Ya. Bien, yo que sepa somos 30. No sé si hay algún compañero capaz que ahorita está, que no está matriculado. Ingeniera, disculpe, ahorita tengo en el registro de los grupos, hay una compañera que estaría siendo un extra, así que la estaría colocando en un grupo de 6 adicional. ¿A qué te refieres con un extra? Es que somos 31 según la lista que aquí estoy manejando. Ah, del Teams. A ver, un ratito, ya, Carlos, a ver, jóvenes, ¿hay alguno ahorita que está en el Teams que no se ha matriculado, que está para su proceso de ratificación, por favor? ¿Ninguno? A ver, ya, bueno, ya, si es así, bueno, Carlos, yo después lo detecto igual. Ya estaría bien, pues, porque hay un estudiante que iría en 6, ¿no? Sí. Vamos avanzando entonces, ¿ya? Un equipo Ya, sería de está 6. Vamos entonces compartiendo la información. Sesión artículo 2. Son 6 páginas, ya. Ya vamos a colocar.
Ya, bien jóvenes, entonces han observado aquí, están observando por favor el Sunweb, y Sunweb. Sí, profesor. Sí, se observa, ingeniero. Ya, bien, gracias. Entonces se ubican en tarea, por favor, vayan a tarea. Ya, ubican en tarea y esta tarea, ahí están los requerimientos. Está el artículo, cuyo tema del artículo es absorción de colorantes sobre tierra y diatomeas. Bueno, un trabajo de laboratorio con enfoque ambiental. Son 7 páginas, 6 páginas más o menos. Ya, este artículo, lo que van a presentarlo es en 12 diapositivas, como máximo, como máximo. Tiene que tener la carátula donde está la presentación, los objetivos de la investigación, o sea, del trabajo del investigador que hizo de absorción. Ustedes tienen que identificar los analitos. ¿Cuáles son los analitos? En este caso, el tratamiento de la muestra, las técnicas de análisis que utilizó. Las técnicas son, en este caso, relacionados a los métodos, ¿no? Si es método clásico, si es método instrumental o método de separación, o puede ser capaz que utilizó 2 tipos de técnicas o 2 tipos de métodos. Resultados y conclusiones de la investigación. ¿Ya? En la información pueden encontrarse capaz que existen unos gráficos y que lo podrían considerar, dependiendo, ¿no? Y el costado capaz de relacionar con los resultados de la investigación. Entonces, miren, yo le estoy colocando aquí, hasta las 11:25 tiene que ser subido la información aquí en la plataforma Sunweb, las diapositivas. Solamente ingresa la información un solo integrante del equipo, uno solo. ¿Ya? Entonces, a las 11:25 tiene que estar subido la información. Cuando lo suban, por favor, coloquen equipo 1, equipo 2, equipo 3, como ustedes tienen esa información que están formando, ¿ya? Y de ahí por el tiempo, capaz no les voy a, dependiendo cuántos equipos serían, a ver, Carlos, son 6, ¿no? Sí, somos 6 equipos, ingeniero. 6. Tendría que ser muy rápido, ¿ya? Entonces, yo creo que solamente al azar vamos a dejar, ¿ya? Solamente que exponga un equipo al azar, ¿ya? Ese equipo que salga a exponer, que va a ser escogido al azar, pueden ser todos los integrantes del equipo que exponga, ya eso ustedes vayan preparándose, ¿no? Pónganse de acuerdo. Si nos tocara al azar, nos toca a nosotros, vamos a exponer todos quien comienza la exposición. Eso ya vayan precaviendo, ¿ya? Entonces, va a ser un equipo que salga al azar para exponer, ¿ya? De ahí dar el cierre de la sesión y dar las indicaciones de las tareas que voy a dejar con respecto al foro. Y la prueba de entrada también que tengo que dejarle la información, ¿ya? Entonces, son 9:50.
Yo les pregunto, chicos, ¿les gustaría que generen un Zoom para que entren a un Zoom y hagan su trabajo? ¿O lo van a trabajar así en el Teams? Por Teams se puede hacer, Como, profesor. como sugerencia, creo que cada coordinador de su grupo respectivo puede estar Ya, coordinado por WhatsApp, nada más, ya, y trabajar en ya, un drive compartido. ya. Está bien, claro, podría ser también. Ya. Bien, entonces les dejamos entonces que trabajen, ¿sí? Vamos a ir a, no sé si hay alguna consulta con respecto a lo que es el artículo. ¿Lo pudieron descargar? Sí, sí se pudo, ingeniero. Ya. A ver, consultas. A ver, jóvenes, ¿alguna consulta? Mi disculpe, ¿de 9:50 hasta qué hora dijo? Por favor. Ya, ay no, sino que íbamos a entrar al refrigerio a las 10, ¿no? A las 10 dijimos hasta las 10:20 refrigerio. Ya, entonces Sí. vamos a aprovechar 9:52 hasta las 10:20 en refrigerio. Y de ahí, vayan si quieren ustedes, vayan avanzando. Solamente es hasta qué hora tenemos que subir la información, eso sí tenemos que estar atentos. Hemos dicho hasta las 11:25. Hasta las 11:25 ya tiene que tener tus diapositivas listas. Ingeniera, mencionó 10 diapositivas como máximo, ¿verdad? No, aquí le he puesto 12. Aquí le he puesto 12. ¿Por qué? Ah, bien. He puesto 12 porque capaz ahí van a considerar los gráficos. ¿Sí? Entonces he puesto 12 como máximo, como máximo. Ya, está bien. Ya, listo. ¿Alguna consulta más? A ver, chicos. ¿Todo está claro? Sí, entonces obviaríamos la parte de referencias bibliográficas, ¿verdad? Claro, ahí no, ya no. Si gustan, capaz al último lo podrían poner, pero dentro de los requerimientos no lo estoy solicitando. Lo que sí me voy a basar cuando yo califique, si bien capaz no todos exponemos, hemos dicho, solamente va a exponer un grupo, entonces yo voy a contrastar con lo que estoy pidiendo acá. Las diapositivas, ¿cómo fue? ¿Tiene orden? Ya. A ver, tiene carátula, tiene una presentación, de acuerdo a la carátula, tiene el curso, el título del artículo, los integrantes están ordenados alfabéticamente, la presentación de las diapositivas, el tipo de letras, y guarda homogeneidad, porque a veces colocan diferentes tipos de letras, no, tienen que haber homogeneidad en el tipo de letra. Los objetivos de la investigación lo identificó correctamente, los analitos lo identificó correctamente, ¿no? También la presentación de las diapositivas es importante, ¿no? Los analitos, el tratamiento de la muestra, lo supo ordenar correctamente, porque sí hay un tratamiento de la muestra ahí en el paper, está considerando. La técnica de análisis, el método de análisis, lo identificó correctamente. ¿Ya? Entonces, todo eso yo voy a contrastar cuando califique. Bien, entonces creo que ya no hay más consultas. Entramos al refrigerio hasta las 10:20, ¿ya? Y de ahí continúo si hubiera alguna consulta. Vayan avanzando.